La semana pasada en nuestro estudio nos dimos cuenta del significado del torrente de Cedrón. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos hablando del torrente del Cedrón? Donde conforme al Evangelio de Juan, Jesús y sus discípulos estuvieron al otro lado, que fue Getsemaní, donde oró Jesús y sus discípulos, pero por cansados los halló Jesús dormidos. Nos acordamos nosotros bien que por alguna razón Juan utilizó esto, ¿verdad?, de este lugar, el torrente de Cedrón, para demostrarnos que Jesús estaba al otro lado de ahí. Y es interesante cuando nosotros empezamos a estudiar qué significaba este lugar para ellos. Aquí en esta torrente de Cedrón pasaron sus antepasados, esta corriente la cual da testimonio del hecho de que está seco y endurecido por el sol la mayor parte del año. Solo durante periodos breves en las épocas de lluvia se llena de agua. Y también se llamaba el valle de Josafat. También se llamaba este valle de Josafat, este torrente de Cedrón. Del Cedrón hay un vertiente, fue desviado artificialmente por orden de Ezequías para servir las necesidades de Jerusalén por en caso de ataques. Esto fue una torrente que ellos usaron, hermanos, ¿verdad?, para poder traer agua y suplir el agua en Jerusalén. Y este rey Ezequías, ¿verdad?, el Señor lo dirigió para que así hubiera siempre agua en la ciudad. Y se edificó y se preparó esto para que así todos los que estuvieran en Jerusalén en un tiempo de ataque, ya que cuando ellos atacaban en esos tiempos rodeaban las ciudades por días, por meses, para así a dejarlos en una hambruna y no tener ellos la capacidad de poder salir y poder entrar. Las ayudas no podían entrar ni podían salir tampoco en estos casos cuando habían estas invasiones, ¿verdad?, de otras lugares, y nos damos cuenta que a veces rodeaban toda la ciudad para que así la gente se debilitara y al mismo tiempo ellos pudieran conquistarlos más fácil. David pasó por este arroyo de Cedrón también. Esto lo hallamos en 2 de Samuel 15:23, donde pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Los reyes reformadores también, como se han llamado, los reyes reformadores tales como Asa, Ezequías y Osías, utilizaron el valle como lugar de destrucción, donde quemaban o pulverizaban ídolos, altares paganos. Eso aquí en este lugar donde ellos lo hacían así, estos ídolos, ¿verdad? Cuando ellos los hallaban, estos eran los reyes reformadores. No todos los reyes lo hicieron, pero estos reyes, Asa, Ezequías y Osías, ellos lo hicieron. Y David, pues claro, él cruzó por allí. Así esta torrente de Cedrón fue los límites también de Jerusalén y llevó un significado como historia también, donde Jesús al otro lado estaría para después terminar en la cruz por tres días y resucitar al tercer día conforme al Evangelio de Juan. Nos damos cuenta que Jesús estuvo muerto por 3 días y resucitó en el tercer día después de que fue clavado en la cruz. Eso es lo que estoy hablando. Y es interesante que Juan utiliza este torrente de Cedrón, ¿verdad?, para demostrarnos a nosotros algo. Como esta torrente de Cedrón que tuvo su significado, Jesús resplandece como el Hijo de Dios cuando se adelantó y dijo: ¿a quién buscáis? Cuando nosotros vamos a este capítulo 18 nos vamos a dar cuenta que la Biblia nos enseña y dice que se adelantó Jesús. O sea, Jesús ya sabía que ellos venían por él. Jesús sabía todo lo que iba a acontecer. Es más, él sabía que Pedro le iba a negar, él sabía que Judas lo iba a traicionar, él sabía que Judas iba a traer esta banda de hombres para llevarlo. Él sabía que su día había llegado ya para ir a la cruz. Él sabía que él pronto iba a estar con el Padre. Él sabía todo esto en su grandeza como Hijo de Dios y nos demostró también la grande valentía sin tener que usar violencia.
El Señor nos demuestra que fue valiente aún para entregarse a ellos, no entregar su vida, pero sí entregar su cuerpo para que lo llevaran, y así Él después en la cruz, ustedes pueden darse cuenta que da testimonio de que el Señor entregó su espíritu. Ese es el testimonio de los evangelistas, de los evangelios, que nos demuestra que Él entregó su espíritu. Nadie le quitó su vida, Él la entregó. Aún estando en la cruz, Él nos demostró que Él entregó su vida. Y después, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Dieron testimonio también que en su costado le metieron una lanza para confirmar que estaba muerto. Pero a Él no lo tuvieron que matar como a los otros ladrones. ¿Se acuerdan ustedes que a los otros ladrones les quebraron las piernas? Pero a Jesús no tuvieron que quebrarle las piernas porque Jesús estaba ya muerto. Él había entregado ya su vida, demostrándonos así de que Él es el que entregó su vida y nadie se la pudo quitar. Y así nos damos cuenta nosotros, como esta torrente de Cedrón que tuvo su significado, Jesús resplandece, como también después a Pedro, donde al inicio demuestra su lealtad. Nos damos cuenta que Pedro fue uno de los 12 que demostró mucha lealtad al Señor, pero al final lo negó. Y nos damos cuenta nosotros que nos fijamos bien, ¿verdad? ¿Por qué razón él hubo una posibilidad que lo haya negado? Se le dijo por la criada portera, como dice en la Biblia, no eres, y dijo de él después, no lo soy. Entonces él se negó de que fue uno de los discípulos. Y lo más interesante aquí es que conforme al Evangelio de Juan, Juan es el que pide que le abran la puerta a Pedro. Es interesante que quizás a lo mejor Juan le dijo a la portera que era uno de los discípulos, y cuando Pedro entra, ella le pregunta a él y él se niega que no es, pero ella sabía que él era. Esto es algo también muy interesante porque ya sabía la portera que él era uno de los discípulos por orden de Juan, que Juan le había dicho, ya que Juan fue un conocido de los sumos sacerdotes, quizás de la familia. Él fue conocido y se enseña la Biblia de que él entró, ¿verdad? Sin ningún problema con ellos. Él entró hasta a ver y ser testigo del juicio que iba a pasar el maestro. Pero como Pedro quedó afuera, que fue desconocido de ellos, nos damos cuenta nosotros que es interesante cuando vemos nosotros que Pedro lo negó después de haber sido un hombre que había prometido aún hasta dar su vida por el Señor. Y también nos damos cuenta como Jesús le había dicho, pero que no quedaría así, sino que Jesús restauraría la pena del corazón de Pedro. Pedro quedó apenado, Pedro quedó lastimado por el pecado que él había cometido, y el único que lo iba a poder restaurar otra vez fue Jesús. Jesús fue el único, y así después también Jesús le enseña a Pedro que así como él fue restaurado, consolado por el Maestro, que así él también lo tenía que hacer, igual con las ovejas. Así hoy veremos lo que sigue después de esta reacción en esta madrugada fría con Jesús, cuando después es llevado a este juicio de ellos, estos hombres que así lo ordenaron, porque así para esto nació Jesús. Y vamos así a ponernos en pie y vamos a ir al capítulo 18, estudiando este capítulo que estamos aquí en este Evangelio de Juan. Estamos estudiando un evangelio, los miércoles tenemos doctrina y los días de los varones estamos estudiando proverbios. Y vamos a ir a Juan 18. Juan 18. Y vamos a estar leyendo estos versículos del 12 al 27. El capítulo 18 del Evangelio de San Juan, del versículo 12 al 27. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a
a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera y hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Amén. Cuando nosotros empezamos, pueden tomar sus asientos. Cuando nosotros vemos esto, es algo muy interesante, ¿verdad? Y hacemos muchas preguntas, y hoy en esta mañana igualmente vamos a hacer 3 preguntas. ¿Quién fue yo soy? ¿Quién fue Caifás? ¿Y quién fueron Pedro y el otro discípulo? Y nos vamos a basar en los versículos 6, y luego después en el versículo 14, y luego después en el versículo 15 para concluir. El primero nos damos cuenta en el versículo 6, donde el Señor dice: yo soy, y cayeron. ¿Quién fue yo soy? ¿Quién fue Jesús para esto pasar después? Es interesante cuando nosotros vemos en el Evangelio de Juan, que así Juan lo presenta al Señor, lo representa desde el principio, ¿verdad?, del Evangelio, que Él estuvo con el Padre, que Él fue el Verbo, y después en los otros capítulos nos damos cuenta que también lo demuestra como el yo soy. Y aquí también utiliza esto, pero vemos nosotros aquí en este versículo que no tan solo el Señor usa el yo soy, sino que también se ve el poder del yo soy. ¿Por qué se ve el poder? El poder se ve cuando ellos cayeron. Este es el único evangelio que nos demuestra esto, y esto no era algo que fue raro, porque en algunos otros profetas también nos damos cuenta que esto aconteció, como en Segunda de Reyes, en el capítulo 1, versículos 9 y 15. Nos damos cuenta que con este profeta, como está escrito, demuestra que fuego del cielo descendió. Y nos damos cuenta nosotros en el versículo 9, donde dice: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Eso es lo que dice el versículo 9. El versículo 10 dice: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo. Nos damos cuenta que también los discípulos también utilizaron esto también cuando los samaritanos no dejaron pasar a Jesús por alguna razón que ellos tuvieron. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que uno de los discípulos le dice: Señor, llama fuego del cielo para que los consuma. Y el Señor les demostró que para eso Él no había sido llamado. Entonces podemos darnos cuenta aquí del poder de Jesús que Juan nos demuestra, porque nosotros estamos confiando que es verdad lo que el Evangelio de Juan nos demuestra cuando Él nos dice que Él les dijo: yo soy, y después ellos cayeron. Muchas de las veces este versículo también se puede utilizar en malas maneras, ¿verdad? Que muchas de las veces en algunos lugares lo utilizan para hacer sus cosas. Pero aquí nos damos cuenta que esto fue usado aquí para Jesucristo, para demostrarnos que Él fue el yo soy.
Y nos damos cuenta que no tan solo lo vemos con los profetas, cuando nosotros vemos esto de que el fuego descendió del cielo, cuando estos milagros acontecían en esos tiempos con ellos, nos damos cuenta que también en el Salmo 27:2 dice, tropezaron y cayeron. Este es uno de los salmos que podemos ver aquí, algo que puede ir en conexión con esto de aquí del versículo 6. Y nos damos cuenta también en el capítulo 40, versículo 14, los que buscan mi vida para destruirla, vuelven atrás y se avergüenzan. El Salmo 70, versículo 12 también dice, sean vueltos atrás. Y el versículo 3 dice, sean vueltos atrás. Y van con conexión con esto, ¿verdad? Que nuestros enemigos quedarán confundidos. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que Juan utiliza una poca de acción para que nos demuestra que cayeron. No tan solo fueron derrotados, sino que cayeron. Jesucristo siempre sale resplandeciendo como el Hijo de Dios, como el victorioso. Aun cuando parece que las cosas van en contra, el Señor siempre sale triunfando como el Hijo de Dios. Y en esto queda nuestra confianza aquí de que Él es el que triunfa. ¿Quién fue Jesús? Si estos hombres cayeron al suelo, sería una de las preguntas mías. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué nos enseña la Biblia al momento que nosotros vemos que cuando Él dijo yo soy, cayeron? Si esto es el caso, esto nos va a llevar a nosotros a algo, a la respuesta. Juan solo es el único que menciona que cayeron al suelo después que Jesús dijo yo soy. ¿Qué significó esto cuando dijo Jesús yo soy? Eso es algo muy interesante porque cuando vemos la Biblia, la leemos, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que la palabra del Señor nos va a llevar a que Él es Dios, Él es el Verbo. Y esto es lo que Juan el apóstol nos quiere dar a nosotros, la confianza como iglesia, de confiar solo en Él. La iglesia confiaba en Jesucristo. La iglesia solamente debe de confiar en Jesús. Nos damos cuenta que a veces nos falta más fe, ¿verdad? Porque podemos ver en muchos casos, en algunos que se dicen ser cristianos, confían en otras imágenes o en otras deidades, confían en otras ayudas para ayudar al Hijo, en alguna forma para redimir el alma o para ayudar a la persona. Por la falta y la escasez, la ignorancia, a veces aún las dificultades en la vida, nos pueden llevar a pensar de que Dios no está obrando como pensábamos que iba a obrar. Dios quizás por la falta de entendimiento, por la falta de fe o la ignorancia que pueda haber, a veces nosotros podemos quedar así pensando de que Dios nos está fallando o que Dios no es tan fuerte para ayudarnos en nuestras necesidades, cuando más que todo debemos de confiar en su providencia, en su soberanía cuando vienen las dificultades, de que es Dios el que lo permite. Entonces, cuando nosotros conocemos la providencia de Dios, su soberanía, que Él tiene poder sobre Satanás, que Él tiene poder sobre nuestras vidas, que Él es el que nos salvó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, cuando nosotros sabemos que Él es el que ha regenerado nuestros corazones, que Él es el que trabaja en nuestras vidas para poder ser cristianos, podemos confiar que aunque pasen dificultades por alguna razón que nosotros no podemos entender, Dios está en control. Dios siempre está en control. El versículo 18 también nos damos cuenta que entra Caifás. Dice el versículo 14, Caifás, el que había dado el consejo a los judíos. Ahora, si nosotros lo vemos esto, ¿verdad? Como si Dios no tuviera poder soberano, pues vamos a decir aquí, ¿verdad? Que Caifás, así Dios lo permitió, y ahora ¿qué hará Dios en este caso? Ya que Caifás es el que lo planeó todo esto. Porque la Biblia nos enseña, hermanos, que este hombre fue también parte de la familia sacerdotal, o como la familia pastoral, si lo podemos decir así. En casos así, ellos también eran así considerados, ¿verdad? Como una familia sacerdotal, que eran parte del sacerdocio,
que podían ellos tener lugar en el altar, que estaban consagrados ellos para servir en el altar y aún hasta entrar una vez al año a lo más santísimo, a la presencia del Señor. Y ellos creían también que eso era lo único que los separaba de lo máximo, de solamente poder entrar al lugar santo, donde ellos podían ofrecer esta sangre por el pueblo. Pero de ahí de todo, cuando ellos eran de esa familia sacerdotal, todos eran iguales. Entonces no es algo de sorprendernos a nosotros cuando vemos a Anás y Caifás, que nos damos cuenta que los dos están aquí en este evangelio, en este libro, porque podemos ver que Anás no era, pero Caifás sí era el sumo sacerdote, pero como Anás era de la familia sacerdotal, también se le podía considerar como un sacerdote, aunque no oficiaba como un sumo sacerdote a poder entrar a lo santísimo. Se dice, ¿verdad?, que este hombre sirvió como sacerdote, Caifás, del 18 después de Cristo hasta el 36 después de Cristo. Y fue yerno también de Anás. Y también fue el que profetizó Caifás. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, donde él profetizó fue en Juan, en el capítulo 11, versículo 49-52, donde dice la palabra del Señor, el versículo 49, sumo sacerdote aquel año. O sea, él era el sumo sacerdote, no el sacerdote ni parte de la familia sacerdotal, sino que él era el sumo. El versículo 50 es una verdad en toda forma, donde dice, nos conviene que un hombre muera, que en vez de toda la nación. Es una verdad completamente cerrada que no se puede abrir en ninguna forma, porque es lógico en cualquier sentido que usted lo quiera ver. Convenía mejor que un hombre muera, y en todo caso así va a ser, que todos mueran. En todo caso, como se quiera aplicar esta manera de pensar. Pero aquí en este caso nosotros estamos hablando de la redención, de la expiación de Cristo Jesús, de que convenía que uno muriera por toda la nación. Es algo interesante que él quizás no supo lo que él había dicho, y también se ha dicho también por algunos comentaristas que no debemos de nosotros sorprendernos, que en algunas iglesias nos podemos sorprender, y quiero que ustedes escuchen esto bien, conscientes de lo que voy a decirles ahorita. Dios utiliza aún hasta los pecadores. Dios utiliza también aún a los pecadores. Dios puede utilizar burros, Dios puede utilizar cuervos, Dios puede utilizar a cualquier persona. No se admiren ni tampoco lleguemos a pensar otras cosas queriendo ayudar el caso, pensando que es diferente. A veces hay casos donde hay personas que no conocen del Señor, hacen una obra que Dios quiere que ellos hagan para que Dios sea glorificado, pero eso no va a significar que la persona ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso no significa que la persona se va a ir al cielo. Eso no significa que es una alma que Dios estima mucho. Yo quiero que ustedes vean el ejemplo que la Biblia nos enseña aquí de este hombre Caifás. Caifás fue un hombre, ¿verdad?, que no creyó en Jesús, si no hubiera sido el caso diferente, pero aún así la Biblia dice que profetizó, y nos damos cuenta que Dios utilizó así este caso para que así fuera. El versículo 51 dice profetizó, el versículo 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios. Es algo interesante cuando podemos ver que también la nación, así como los hijos de Dios, iban a congregarse en Cristo Jesús. La nación no le hemos visto congregarse en Cristo Jesús todavía, pero cuando Cristo regrese para atrás, ¿verdad?, como nosotros hemos creído, Él reunirá a todo su pueblo. Pero ahorita Él está reuniendo a los hijos de Dios, ¿verdad? Pero después está la promesa que Él reunirá a todo su pueblo. Y regresando para atrás con Caifás, esto es algo muy interesante cuando vemos nosotros cómo Dios, ¿verdad?, usa a este hombre,
¿verdad? Para este propósito, y cuando yo veo esto, yo me quedo admirado porque puedo ver que Dios puede usar pecadores para que la obra del Señor siga adelante, no garantizando nada. Aquí nos demuestra el Señor, ¿verdad?, cómo está el hombre en este caso y cómo necesita la ayuda del Señor. El hombre no se salva ayudando a una iglesia, el hombre no se salva en participando en una iglesia si no está en el reino de Dios, si no está escrito en el libro de la vida. Esto nos lleva a nosotros al solo propósito que tiene la iglesia, que el solo propósito sería para todos, como todos hemos entrado, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos pedido perdón al Señor también al mismo tiempo. El arrepentimiento y el perdón es un fundamento en la iglesia que hoy pues ya se ha olvidado. La iglesia hoy en este tiempo, no sé, yo nunca he ido a ninguna otra iglesia, pero yo he oído algunas de las veces los mensajes y nunca a veces se habla de esto, del arrepentimiento. Parece que se habla más bien de un perdón. Y quizás algunos podemos pensar que el perdón es decir, perdóname que te fallé y quizás te voy a seguir fallando y quizás te voy a seguir fallando porque así soy yo. Pero eso no es lo que Dios quiere, mis amados. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Arrepentir significa que cambies tu vida para el Señor. Y esto es una cosa que solamente con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos a poder hacerlo. Dios es santo, mis amados hermanos. Dios no es como nosotros, o sea, Dios requiere santidad y perfección. Y yo digo, cuando yo veo a Dios en santidad, digo yo, ayúdanos, Señor, porque algunas de las veces podemos pensar diferente y pensar que Dios nos escucha y Dios ni nos está mirando. Dios lo que mira es un corazón contrito y un corazón humillado. Yo digo en este caso, cada día tenemos que nosotros arrepentirnos y solamente con la bendita ayuda del Espíritu Santo, yo creo, vamos a poder hacerlo. Y es algo que es una verdad en todo sentido, porque si no es el Espíritu Santo el que obra nuestras vidas, nosotros vamos a seguir como pecadores. Tiene que ser el poder del Espíritu Santo que nos llama a la santidad, a la regeneración, al arrepentimiento, al perdón para poder servirle al Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo que la iglesia verdadera tiene, con eso va a poder prevalecer. Estaba yo escuchando un predicador y no sé, quizás él se fue un poquito más allá de lo que es normal, pero él dijo que Dios no trabaja, o sea, Dios trabaja solamente por medio de los remanentes que Él ha dejado. El resto solamente es escasez. Yo cuando me quedé oyendo eso, me quedé pensando, ¿verdad? Y me quedé meditando de que Dios solamente trabaja en los remanentes, o sea, en las minorías. Dios no está trabajando con todo el mundo, ni le está prometiendo a todo el mundo la eternidad. Muchas de las veces esto es lo que estamos nosotros pensando y aún esto queda también a veces así por la razón de que no se ha enseñado en la palabra del Señor. Pero estudiando yo la palabra del Señor y usted también se va a dar usted cuenta que Dios solamente trabaja con remanentes, trabaja con la familia de Abraham, después trabaja solamente con el pueblo de Israel, los hijos de Abraham, después trabaja con las tribus. Pero ¿dónde queda el mundo? ¿Dónde queda los egipcios? ¿Dónde quedan los de Babilonia? ¿Dónde quedan los asirios? Quedan afuera. Ahora algunos van a decir, bueno, pues Dios llamó al arrepentimiento, ¿verdad?, a Nínive. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que Dios estaba trabajando también con su pueblo para demostrarle a su pueblo Israel la grande misericordia que Él les tiene a ellos de no destruirlos. Y si ellos se arrepentían, también ellos iban a poder recibir, porque acordémonos bien que en ese tiempo el norte estaba dado a la idolatría. Estaban adorando 2 becerros en el norte de Israel, 2 becerros que le había hecho el rey Jeroboam de oro. Este pueblo estaba desviado totalmente. El único pueblo que quedó fue un remanente, otra vez, Judá. Judá fue un remanente que quedó de todas las 12 tribus. Solamente ese fue el único que quedó. Y después nos damos cuenta, ¿verdad?, que en Judá también, Judá sigue pecando ellos, porque también se pone
al lado de su hermana, la Israel del norte, y también Dios exhorta a Judá a regresar para atrás a él, y queda otro remanente más pequeño, pero Dios está trabajando a través de un remanente. Entonces eso tiene mucho sentido. ¿Y por qué yo estoy hablando de los remanentes? Porque Dios puede utilizar instrumentos que no son de Él, que no los ha llamado para la eternidad, pero que los va a utilizar para la edificación de lo que Él vaya a hacer. Esa es su soberanía. Cuando yo veo eso, no lo digo yo con confianza, decir, oh, yo estoy seguro, yo soy parte del remanente. No, eso me lleva a mí para buscarlo en arrepentimiento y decir, Señor, yo quiero ser ese remanente, porque yo ya estoy consciente de que estar en el púlpito, enseñar la palabra de Dios, ser un pastor con título, no significa que yo voy a estar en el cielo, mis amados hermanos. Yo quiero decirles esto también. Nunca piensen que yo pienso que yo ya llego al cielo. Algunos quizás lo piensan, que ya porque vienen a la iglesia ya se van al cielo. Sea lejos de usted de pensarlo así y tener esa clase de confianza, porque y aún Pablo dijo también lo mismo. Yo golpeo mi cuerpo, no vaya a ser que yo vaya a llegar a ser un rechazo después al final, estando delante de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que aún Pablo también lo dice así. Entonces nunca confiemos que solamente porque venimos a la iglesia, o porque servimos en la iglesia, o porque tenemos un título en la iglesia, o porque estamos dando a la iglesia, que ya tenemos la promesa de que vamos a estar al cielo. Ese es un engaño. Sería yo un engañador si yo les digo a mis hermanos, sí. Sería yo como ese famoso hombre Tesol que la iglesia tradicional utilizó para decirle al pueblo que había un purgatorio cuando no lo hay, y que todavía esa gente todavía sigue creyendo, algunos, y algunos pues no lo creen. Pero eso es lo que pasó aquí con Caifás, y Caifás fue un instrumento que Dios usó, pero que sea lejos de nosotros decir, y ojalá que mañana también que oigamos un predicador decir, miren hermanos, este es un hijo de Dios, porque podemos entrar en una equivocación por la razón de que Dios aún puede usar los animales y los cuervos para su plan y su propósito. El versículo 15 también la palabra del Señor nos enseña y dice, y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo en el versículo 15. A mí me gusta ser honesto con los textos para que así todos podamos entender la verdad del Señor. Y yo hago la pregunta, ¿quién fueron estos discípulos? Pedro y el otro discípulo. Ya ustedes ya saben bien quiénes son. No estamos hablando con un nuevo pueblo, no estamos hablando con recién convertidos que apenas se acaban de convertir y que no saben lo que está en la Biblia. Ya todos sabemos quién fue el otro discípulo. Y vamos a hablar un poquito de Pedro, sus características, como también de Juan el apóstol. Y para recolectar lo que hemos estado estudiando, como dice la palabra del Señor en Juan el capítulo 1, versículo 41, Pedro fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Fue uno que fue llevado por su hermano Andrés. Y por eso más me impacta lo que Pedro hizo aquí en este contexto de que negó a Jesús. La capacidad que nosotros podemos hacer con el pecado que cargamos nosotros. Este fue el pecado que Pedro cargó también él en su propia vida, cuando negó a Jesús, sabiendo que Juan sabía, y luego también después que quizás la criada también había sabido por razón de Juan, cuando Juan le dijo, deja entrar a mi amigo, él es también discípulo, y que Pedro rápidamente lo niega. Es interesante cuando usted ve la Biblia también y ve una grande confesión de Pedro. ¿Se acuerdan ustedes de la confesión de Pedro en Mateo? En esa confesión nosotros nos damos cuenta que el Señor lo declara, ¿verdad? Que el Padre se lo ha revelado a Él. Y sobre esa roca que es la sustancia, así se llama la sustancia de esa palabra y esa confesión, de ahí se basa uno, de que Dios le ha revelado a Pedro que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es interesante ver que después de esa roca, después de que el Señor lo llamó también a él Petros, en el griego, nos damos cuenta que aquí demuestra esta negación. Es interesante que él fue uno de los 12,
fue uno de los que estuvo ahí con él. Pedro vino a Jesús, supuestamente, ¿verdad? Lo creemos conforme a lo que Marcos nos enseña, a la orilla del lago, en Marcos 1:16. Entonces Andrés llevó a Pedro a Jesús, pero estaban a la orilla del lago. Ahora ese es el contexto. Pedro recibió este título porque originalmente su nombre natal sería Simón, ¿verdad? Pero ahora vemos nosotros que después el Señor lo llama Petros, ¿verdad? Que lo hallamos también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 42. Y esto lo podemos llevar en conexión con el nombre que lo llamó Jesús. Y nos damos cuenta aquí, ¿verdad? No sabemos la historia, pero aquí el Señor lo llama Petros y también nos enseña a nosotros, como la iglesia siempre lo hemos creído, que a través de la confesión a eso nos basamos nosotros, que es lógico que uno a través de esa confesión que hagamos podemos basarnos ahí de qué fe es la persona. Así nosotros también a través de la confesión que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador y también a base de nuestro testimonio podemos confiar también que somos hijos del Señor. Pedro también fue uno de los que estuvo en el círculo íntimo del Señor, o sea, estuvo en la oficina de los líderes, fue el de los líderes. Aquí nosotros en la iglesia acostumbramos tener una junta cada mes, ¿verdad? Con los líderes y nos reunimos 6 líderes aquí en esta reunión. Esto sería el círculo íntimo porque aquí es donde nosotros hablamos los asuntos de la iglesia y a veces en algunos casos llevamos algunas doctrinas a la mesa. Es lo más íntimo que se puede ver, es un tiempo donde platicamos, nos reímos, vemos las necesidades que hay en la iglesia y así vamos, ¿verdad? Es el círculo más íntimo que pueda haber en el pastorado ahorita. Y así fue con Pedro. Pedro era uno de ellos también que conoció a Jesús. Y nos damos cuenta que él también tuvo una devoción impulsiva, como se le ha llamado cuando vemos nosotros Juan 21:7. Una impulsiva devoción. También nos damos cuenta, ¿verdad?, que Pedro también fue considerado como uno de los 12, a testimonio a lo que el Evangelio de Lucas nos enseña en el capítulo 5, versículo 5 y capítulo 12, versículo 41. Que Pedro, ¿verdad? Él era el portavoz del grupo, él era el que sobresalía siempre, ¿verdad? Si no era Jesús, era Pedro. Pedro era el que hablaba por ellos, él era la portavoz de los 12, incluyéndose también a Judas, ¿verdad? Que Judas también, aunque después el Señor lo declara como el diablo, porque no tenía él ninguna parte en ello y también había así sido destinado desde el principio. ¿Qué puede hacer el hombre, digo yo, a ver a esa fortuna después de que Dios haya destinado a una alma al infierno desde el inicio, antes de la vida, de la fundación del mundo? Póngase a pensar en eso. ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer un hombre destinado ya al infierno? No importa de lo que haga, si Dios no le tiene misericordia, así va a quedar. Porque ya cuando Dios hace su palabra, dice la Biblia también que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, también, ni para que mienta. Dios lo único que puede hacer ahí en ese caso es mostrarles misericordia. Pero vemos nosotros que Judas nunca demostró arrepentimiento ni nunca demostró Jesús verlo restaurado. Entonces, con eso finalizamos, ¿verdad?, el fin de ese hombre. El arrepentimiento y el perdón es lo más importante en la iglesia. Lo más importante en la iglesia. Pedro confesó a Jesús como el Hijo de Dios, siendo su confesión la roca, la sustancia del mesiago. Otra cosa que nos damos cuenta también, vamos a ver ahora a otro
Vamos a ver ahora en esta mañana el tercer punto, ¿verdad? Que es ¿quién fue el otro discípulo? Ya hablamos de Pedro, ya hablamos de Caifás, vimos un poquito el yo soy, porque yo sé que no nos profundizamos mucho. No quería tomar mucho tiempo en el yo soy, porque pudiéramos vernos profundizado en ello, pero ahí hubiéramos todavía estado quizás hasta ahorita. Pero rápidamente nos estamos dando cuenta para entender mejor este capítulo 18 y dice, y otro discípulo. Entonces ya todos sabemos, ¿verdad?, que fue Juan. No hay necesidad de aclarar eso. Fue Juan el apóstol, no Juan el Bautista. Juan era también hijo de Zebedeo y quizás también, conforme a los registros, fue el menor hijo. Juan fue hijo de Zebedeo y su madre también es muy interesante, fue Salomé. Es interesante y usted es el que va a llegar a poner todo en conexión cuando vemos nosotros que Salomé fue la hermana de la madre de Jesús. Eso lo vayamos en Juan 19:25. Otra cosa que vemos nosotros es que el oficio de Juan, este joven, fue pescador. Él estaba en la pesca con su padre Zebedeo. Él estaba en la pesca y creemos nosotros que este era un negocio grande que ellos tenían, ¿verdad? Estaban ellos bien acomodados, no eran pobres. Pedro también igualmente era pescador, ¿verdad? Pero parece que él luchaba un poquito más porque vemos nosotros que cuando él quiso pescar no pudo hallar ningún pez hasta que Jesús le ayudó. Pero nos damos cuenta que en la pesca había ganancia. En ese tiempo esa era la forma en que ellos podían hacer estas ganancias, trabajando con sus manos para poder ellos sostener a sus familias. Aquí es donde vemos nosotros que Jesús aún así les dice a ellos que dejen las redes. Y la palabra del Señor nos demuestra que ahí ellos dejaron sus redes. Qué impacto tan grande, ¿verdad? De dejar redes. Quizás en un momento de tanto trabajo y quizás de no tener la responsabilidad de tener una familia, se les hizo muy fácil dejarlas, pero muchas de las veces podemos ver también aún así personas que no tienen familia y que no tienen ninguna responsabilidad y no dejan las redes. El joven rico, que se le llamó joven, fue rico y no se enseña que tenía familia, fue joven, pero él no dejó sus riquezas, él siguió con sus riquezas. Pero Juan, Jacobo, Pedro, yo digo en mi mente, ¿qué haría usted si el Señor le dijera, deja tu trabajo y ven y sígueme? Eso iba a reducir el número muy tremendamente grande, iba a llevarnos a un camino de confiar en el Señor, que Él iba a suplir para todas nuestras necesidades. Si el Señor hoy en esta mañana nos dijera a cada uno, deja tu familia, deja tu trabajo, ¿qué haría usted, hermano? Juan así fue hijo de Zebedeo y Salomé, que también ella sirvió a Jesús con sus bienes. Cuando lo hallamos en Lucas 8:3, nos damos cuenta que esta madre de Juan tenía bienes, pues entonces vamos a saber bien que no era porque ella trabajaba, ¿verdad? Era por la razón de que su esposo tenía un negocio de pesca y de ahí sacaban de las ganancias para dar también, ayudar a Jesús también, o sea, para también apoyar el ministerio también al mismo tiempo. Juan y Jacobo también, como Jacobo también fue hermano de Juan, y fueron también apodados también hijos del trueno también. Quizás sería, algunos dicen por el celo de la palabra del Señor, eran muy celosos de las cosas de Dios, muy rápidos para exhortar en ese momento. Estaban jóvenes, estaban ellos empezando. Ya Pedro, ¿verdad?, era ya más maduro, era más calmado, pero aún vemos también que en su característica que él tenía, él era un hombre y, ¿verdad?, Jesucristo para él era todo para él, que aún hasta murió por él en la cruz. Este es el discipulado, que Cristo sea todo para nosotros, hermanos. Cuando Cristo nos dice deja las redes, las vamos a dejar. Eso nos reta a todos tremendamente grande. A mí me reta también. ¿Usted cree que a mí Dios no me dice a veces deja eso, deja el otro, y tengo que dejarlo con mi corazón quebrado? Lo dejo por el Señor y lucho de querer regresar para atrás, pero el Señor ya me dijo déjalo así.
Estos son tiempos donde Dios trabaja en la vida de nosotros a través de su palabra. Yo hago la pregunta ahora en esta noche, ¿qué hemos dejado para el Señor? ¿Qué hemos dejado para el Señor? Cuando el Señor ya sabemos que nos ha dicho que dejemos tales cosas. ¿Qué hemos hecho para el Señor? Juan, Jacobo y Pedro aparecen en compañía de Jesús. En la resurrección también fueron privilegiados estos tres. Juan, Jacobo y Pedro fueron privilegiados de poder ver la resurrección. Eran del círculo íntimo, ¿por qué no? Eran del círculo íntimo, ¿por qué no iban a estar ahí? Ellos iban a presenciar la presencia de Dios, iban ellos a ver la gloria del Señor. Esto lo hallamos en Marcos 5:37. Nos damos cuenta que también en la transfiguración, ellos vieron la transfiguración del Señor. Marcos 9:2. Este es un camino de fe, es un camino de confianza. Este es un camino donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de estas realidades que nos enseña la palabra del Señor. Lo tomamos en fe. Y cuando lo tomamos en fe, nuestras vidas son impactadas y empezamos nosotros a hacer cambios en nuestras vidas por el impacto que ha hecho, el choque que ha hecho positivo en revivir nuestros corazones que están muertos anteriormente. El Espíritu Santo hace un impacto y nos hace dejar lo que hemos dejado. Pero nunca piensen ustedes ni sean engañados por el diablo de pensar de que ya una vez se arrepiente uno y ya no necesita uno arrepentirse. Yo y usted cada día tenemos que arrepentirnos de desobedecer al Señor. Desobedecemos al Señor en muchas formas, podemos hacerlo. Podemos hacerlo en muchas formas, ¿verdad?, en que Dios es ofendido, pero en su gracia nos lleva el Señor adelante, porque todo es por gracia, nada es por obras. Nadie se puede jactar por lo que hacemos. Nadie lo hace en la forma perfecta como lo hizo Jesucristo. Nadie. Solamente Jesucristo, y por medio de Jesucristo hallamos gracia y podemos hallar misericordia. Podemos hallar en la misericordia la redención que nos ofrece el Señor en Jesucristo. En el huerto de Getsemaní también nos damos cuenta que estos tres hombres, Juan, Jacobo y Pedro, estos tres, nunca se olviden de ellos, estos estuvieron en el círculo íntimo, ellos fueron los que estuvieron ahí con el Señor cuando el Señor estaba orando en esa hora tan difícil y tan dura. Nos damos cuenta nosotros en su oración, en los otros evangelios, que esa oración fue su oración, ¿verdad?, a cumplir lo que el Padre le había llamado a cumplir. Como hombre, el Señor oró para que Dios le ayudara, su Padre le ayudara. Y si el Padre tuviera otro plan, el Hijo le dijo, si tienes otro plan, hazlo, Señor. Pero sí que sea tu voluntad y no sea la mía. Qué sumisión tan profunda es del Señor, que nos demuestra a nosotros la sumisión. A veces en este caso podemos ser nosotros el contraste de esa oración, ¿verdad? Cuando vienen las dificultades a nuestras vidas, que a veces no vemos nosotros otro diferente contexto. Ese es otro diferente, es un contraste a lo que Jesús nos enseña, que Él le pida al Padre, si es su voluntad, que así sea, pero si Él tiene otro plan, pues gloria a Dios. Y a veces nosotros, ¿verdad?, queremos que sea nuestro plan. Nos aplicamos ese texto o esa historia de Israel, ¿verdad?, cuando luchó con el ángel. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Jacob, hermanos? Cuando Jacob luchó con el ángel que terqueó la bendición y cómo quedó y después Israel. Muchas de las veces en nuestros círculos, ¿verdad?, carismáticos o pentecosteses podemos ver esta clase de exhortación. Pídale a Dios, pídale, fórzalo y pídale hasta que se lo dé. Demostrando nosotros, ¿verdad?, esa desconfianza en vez de una confianza en el Señor. Dios iba a bendecir a Israel en alguna forma u otra, porque Israel ya estaba bendecido. Jacob ya estaba bendecido. La promesa estaba desde Abraham, Isaac y Jacob. Jacob no necesitaba haber hecho lo que él hizo, pero él lo hizo. O sea, Jacob no necesitó haber luchado con el ángel para haber recibido tal porción, pero porque él lo quiso hacer,
le pasó lo que le pasó. Pero ya la promesa, cuando usted ve en Génesis, yo les digo a estos hermanos carismáticos, vean lo que la promesa está ahí. Le quedaba solamente a Jacob confiar en la promesa. Confiar en la promesa. Pero muchas de las veces en estos círculos vemos a gente enseñar a otros, ¿verdad?, de que así debe de ser. Pídale al Señor, forza al Señor, grítale al Señor, háblale al Señor así, no lo sueltes y dile así. Eso está mal, hermanos, eso no es correcto. Jesús nunca nos enseña eso. Jesús nos demuestra su sumisión como hijo de Dios. Y ahí es donde yo puedo verme tan lejos de Él a veces. Y puedo decir, Señor, tan lejos estoy yo del ejemplo perfecto que Jesucristo nos enseña. Entonces Jesús estuvo en el Getsemaní, estuvo orando, oró para que Dios lo fortaleciera, oró para que si fuera la voluntad de Dios hiciera. Oró y se encomendó en las manos del Señor, sintió dolor, sintió el peso de lo que Él iba a llevar, el peso de tener que morir por nosotros como pecadores y Él no siendo pecador. Y cuando nosotros vemos este capítulo 18, hermanos, y lo estudiamos bien, ¿qué podemos decir y ver solamente, como lo han dicho algunos predicadores, ver a Jesucristo resplandecer como el Hijo de Dios? Y ver también el hombre, vemos, ¿verdad?, la fragilidad del hombre y vemos a Jesús caminar en obediencia en la voluntad del Señor. Dice la Biblia, y entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Después de lo que había acontecido, después de que Judas besó al Señor, no se supo, estaba oscuro, Judas lo besó, cayeron ellos, entonces lo prendieron después y nos damos cuenta que dice la Biblia y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía un solo hombre muriese por el pueblo. Y esto es una verdad total, ¿verdad? Es mejor que uno muera que todos mueran. A veces así es el caso, en todo sentido es verdad. O sería contrario decir que todos mueran para que uno se salve, pues eso no tiene mucho sentido. Pero aquí tiene mucho sentido en muchas formas y más en la redención que Él iba a redimir a este pueblo, a su pueblo. Hermanos, leemos los evangelios y se explican bien, podemos darnos cuenta que Cristo murió por su pueblo, murió por los que el Padre le había dado al Hijo aún antes de la fundación del mundo. Pero si usted lo ve en un punto de vista diferente, usted va a decir, mire, Él murió por su pueblo. Sí, y mi pregunta sería, póngase a pensar, su pueblo no lo aceptó. Entonces, ¿de qué sirve eso? Su pueblo no lo aceptó, su pueblo lo rechazó por este tiempo, pero nos damos cuenta que los hijos de Dios lo hemos aceptado, ya que nosotros hemos sido elegidos, ¿verdad?, desde antes de la fundación del mundo, con la ayuda de la explicación y la revelación del Espíritu Santo en Efesios, y después en las otras epístolas empezamos a poder interpretar bien esto, lo que se está aclarando. Y dice, y seguían a Jesús Simón, Pedro y otros discípulos, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera. A la puerta salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera y hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Interesante cuando yo veo esto, y cada vez que lo veo a base a lo que él confesó anteriormente. Algunos dicen que esa confesión no fue hasta después. Hay una teoría que se cree de que esta confesión quizás no fue hasta después que esto había acontecido, que hizo esa grande confesión, pero esa es una teoría que le agregan ahí, pero creemos que esto fue anteriormente. Entonces, si esto fue anteriormente, fijémonos bien en lo que Dios permite solamente para que su Hijo vaya a la cruz, porque Pedro estaba capacitado para haber hecho algo, para haber sostenido, ¿verdad?, su palabra, para que el Señor no fuera a la cruz. Muchas cosas pudieran haber pasado, era madrugada, no había muchos
en ese tiempo ahí en ese lugar. Jesús fácilmente pudiera haberse ido, ¿verdad? Fácilmente, ¿verdad? Por alguna razón a la otra, la oscuridad le hubiera ayudado para que hubiera huido con lo que Pedro había hecho, pero nos damos cuenta que Jesús se quedó. Jesús no se movió, Jesús se quedó, lo ataron, lo prendieron, lo ataron y lo llevaron. Y después nos damos cuenta nosotros aquí la negación de Pedro. Después de que Pedro había cortado la oreja de Malco, en ese momento ahí donde pasó todo esto, todo fue rápido. Pero todo esto Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, Juan lo describe aquí en este evangelio para demostrarnos a nosotros las acciones que hizo Pedro. Y en todo esto vemos las fallas de Pedro, vemos la traición de Judas, vemos a los discípulos que no comprenden, vemos a los discípulos que cuestionan muchas cosas que Jesús dice, pero vemos a Cristo caminando hacia adelante con ellos, resplandeciendo en esa paz, enseñándoles y caminando hacia el lugar donde él iba a tener que ir por su pueblo. Y nos damos cuenta que dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. El versículo 18 dice, hacía frío, era una madrugada fría. Esas madrugadas frías que necesitaban ellos el fuego para poder calentarse. Imagínense la mañana tan helada que ha de haber estado cuando Jesús lo llevaron a la cruz. Podemos imaginar una mañana tan helada donde todavía está el sol afuera y está helado allá afuera, que todavía se necesita uno poner una chamarra, cubrirse bien, y que Jesús estaba en ese momento lleno de llagas. Al momento que estaba él en esas llagas, ¿verdad? Lo único que quizás calentaba su cuerpo serían las llagas, el ardor del dolor de todo lo que le habían hecho, las espinas. Ese era el único calor que llevó él, que Dios aún en su providencia y en su soberanía no permitió que su hijo fuera con frío. Nos damos cuenta que yo creo que eso fue también después de tantos azotes que le dieron a su cuerpo, el frío le sirvió para martiguar el ardor y el dolor, haciendo lo que él vaya hacia la cruz en esa forma cómoda, si lo podemos decir así. Es como decir, uno se golpea en una forma fuerte en su cuerpo, lo primero que busca uno, ¿qué es? El hielo. Y el hielo se lo aplica a usted a su llaga para calmar el ¿qué? El ardor. Entonces Jesús en ese momento, en esa mañana, porque dice la Biblia que era una madrugada fría, era una noche fría, la mañana era fría, y así al mismo tiempo Cristo había sido azotado y estaba con esas llagas en todo su cuerpo, sus piernas, su pecho, su espalda, su cara, su rostro, su cabeza, las espinas que llevó en su sien, que fueron clavadas hasta lo más profundo. Llevaba él el dolor que merecemos todos nosotros por el pecado que habíamos cometido. Ese es el castigo que lleva el pecador, hermanos, que merece el pecador y que va a llevar el pecador si no se arrepiente. Ese es el castigo, el dolor, la pena, la vergüenza, la humillación. En el lugar donde la Biblia lo describe, que será el llorar y el crujir de diente para las almas que no quisieron recibir al Señor en sus corazones. Este es el dolor que Cristo llevó. Y dice la Biblia, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. También nos damos cuenta nosotros que es interesante ver, ¿verdad?, que estas son las preguntas, esta es la interrogación que hace este hombre para poder saber un poquito más de lo que se va a llegar a después revelar, que va a ser inocencia, no va a haber culpabilidad. Lo que se va a revelar aquí va a ser pura inocencia en Cristo Jesús. Pero aquí vemos a este hombre muy interesado en saber qué es esto. Algunos críticos de alta forma lo han visto en otra forma como para decir, miren, ven aquí, Jesús no fue popular. Miren aquí, Jesús nadie lo conoció, porque si lo hubieran conocido, Caifás hubiera sabido, ¿verdad? Pero eso no es lo correcto. Lo correcto es que estamos viendo aquí que ellos estaban interrogándolo para así preparar la base, otra vez esa base, para llevarlo a lo que va a seguir después. Nos damos cuenta que como
ellos lo vieron, así ellos se basaron en su pecaminosa forma de ser, como algunos predicadores lo han dicho, en la corrupción que había ya en esta religión judía, esta religión que estaba corrupta ya por el pecado, era una nación apóstata, no era una nación que estaba cercana a Dios, porque si hubiera sido así el caso, a Cristo Jesús lo hubieran recibido, pero estaban en una apostasía, aún teniendo ellos sus tradiciones y sus prácticas y sus templos y sus enseñanzas que ellos tuvieron. Aquí vemos nosotros la apostasía de la iglesia. ¿Dónde la vemos? Bueno, cuando vemos la característica, cuando Jesús fue llevado a ellos, y luego después dice el versículo 20, Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. Fíjense bien la inocencia del Señor. Le dice: yo no he dicho nada malo. Todos ustedes, los que me han escuchado, saben lo que yo he predicado. No tengo nada que esconder. El mundo me ha oído lo que yo he dicho. Él se puso, en este caso, no en las manos del mundo, pero para que los que lo escucharan dieran testimonio de lo que él habló. Ahora allí, si Jesús hubiera estado hablando algo contrario a la ley, fácilmente él o cualquiera de nosotros nos ponemos la soga en el cuello, porque al momento que hacemos eso sería ponernos una soga por la razón de que sabemos que nos va a ir mal. No sé si me explico bien, si ustedes me pueden entender. Pero al momento que uno habla mal y hay testigos y dice usted: dígales a ellos, si estás mal te pones la soga en el cuello, pero si estás bien no te pones la soga en el cuello, al contrario, el pueblo te ayuda y te defiende. Y ahora aquí les dice a ellos, a este hombre, a Anás, le dice: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. El Señor les dice: yo fui a Galilea, yo prediqué, yo fui a las casas y prediqué, yo fui a tus sinagogas y prediqué, yo fui a tu templo y prediqué. Diles a la gente y ellos te dirán lo que es. Este pueblo, hermanos, esta religión judía estaba corrupta, por la razón de que ellos pudieran haber usado testigo, pero dése cuenta usted que la Biblia siempre dice que ellos buscaban falso testimonio, y aún en sus falsos testimonios nunca pudieron ellos emparejar algo en contra de Jesús que hubiera sido algo sólido para haberlo condenado como culpable, porque los testimonios que ellos dieron, la Biblia nos enseña que fueron falsos. Y también no estaban en acuerdo. Ellos lo único que querían hacer es solamente seguir nomás con los pasos, pero todo ya estaba en plan de matar a Jesús. Esto no era algo que usted vaya a decir: oh, mire hermano, le hicieron un juicio y lo hallaron culpable. No, esto era solamente un plan para, vamos a decir, vamos a taparle el ojo a tal persona para que no vea, y nomás hacemos esto para que así quede bien. Esta es la corrupción que podemos ver nosotros que había en esta religión, y la apostasía que había en esta nación, y que lo hay todavía por la razón de que no han reconocido a Cristo Jesús. Esta es una cosa que algo podemos ver nosotros: cuando no reconocemos a Jesucristo, estamos alejados de Él, o una de las dos, o somos o no somos, o eso sí es. Es una de las cosas que podemos decir. Cuando nosotros no somos, es porque no creemos, es porque para nosotros no es el Hijo de Dios y no es lo que necesitamos. Cuando lo somos, es porque creemos, es porque Él es porque confiamos en que Él es el único, y de ahí nos basamos. El 21 dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. El versículo 21. Que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. Se irritaron tanto con ello, quizás fue la frustración de saber que él estaba hablando la verdad, que yo digo, se frustraron tanto en ello, que uno de ellos no se aguantó y tuvo que darle un golpe al Señor en su rostro.
no se aguantó con el odio que ya tenían ellos sobre él. Sería que esto ya lo estaban ellos acumulando, la nación, los alguaciles. Pero fíjense bien algo tan precioso del yo soy, que en este caso aquí nos damos cuenta que el Padre lo está permitiendo. Porque cuando nosotros nos damos cuenta en este mismo evangelio, ¿se acuerdan ustedes cuando ellos buscan en prender a Jesús en la ciudad y que lo van buscando los alguaciles y que cuando lo hallan quedan ellos confundidos, perplejos, no pueden tocarlo, no pueden agarrar, no pueden prenderlo, no pueden atarlo, llevarlo a este sacerdote o a estos sacerdotes o a esta interrogación? Pero aquí nos damos cuenta de la soberanía de Dios, que permite que este alguacil le dé a Jesús en su rostro y le dé fuerte, y no tan solo una vez, 2 veces, 3 veces, y aún hasta escupir su rostro, todo para que nos veamos la grandeza y la soberanía de Dios, no porque el hombre tuvo esa capacidad de hacerlo. Bueno, sí lo tuvo, pudiera haberlo dejado, pero él lo hizo el hombre, y porque Dios lo permite. Jesús dice el versículo 23, Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Otra vez, ¿por qué me golpeas si no he hablado mal? Lo golpeó porque lo odiaba, lo golpeó porque le irritó de que así le molestó a ellos, le molestaba a ellos ver esta inocencia. Eran malvados, porque ellos veían la reflexión de la inocencia de él y no estaban conformes con verlo inocente, y no pudo escapar Jesús de la malvalidad del hombre, de que lo golpearan, porque vieron la inocencia en él. Dice: este me lo va a pagar en alguna forma. Les pareció mal, lo vieron mal. Esto es lo que había en el hombre: sin la redención, sin un corazón regenerado, buscamos hacerle el mal al prójimo. Aquí vemos nosotros que él era inocente, era para que ellos déjenlo ir. Es verdad lo que él está hablando. El mundo ya sabe, todos ya saben de que él es el Hijo de Dios. Pero en vez, ellos no quedan conforme. Y entonces nos damos cuenta que de ahí llevan a Jesús, a Anás. Y nos damos cuenta en el versículo 25 en adelante, y si estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y negó y dijo: no lo soy. Aquí vemos a Cristo otra vez resplandecer, no tan solo en inocencia, pero ver resplandecer en el sentido de que se cumple lo que Cristo Jesús había dicho. Se cumple de que Pedro lo iba a negar, se cumple del Señor. Dice el versículo 27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Ahora nosotros podemos darnos cuenta que conforme lo que el Espíritu Santo nos deja a nosotros en este evangelio, podemos ver al Hijo resplandecer en el pecado del hombre. Caifás, Pedro, Judas, y después vamos a ver que Cristo sigue resplandeciendo después ante Pilato, que vamos a ver el siguiente domingo para concluir con este capítulo, si Dios nos concede. Y vamos a estar así concluyendo con este capítulo 18 y entrar al 19. Y aquí hay muchas lecciones espirituales que podemos ver, pero de todas ellas Jesucristo resplandece como el Hijo de Dios. Y lo único que resplandece de nosotros es el pecado. Es el pecado. Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos. Y vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha concedido. Padre, muchas gracias te damos, Señor, en esta mañana por este privilegio que tú nos has concedido, Señor. Viendo el texto, Señor, y lo que tu palabra nos enseña, nos damos cuenta que estamos aquí por ti, Señor. No justificando las malas obras, no justificando los pecados nuestros, porque sabemos que si ya sabemos lo que dice tu palabra, debemos obedecer tu palabra. Perdónanos, Señor.
Perdónanos, Padre Santo, de todos nuestros pecados. Nos arrepentimos de cualquier pecado, Señor, que viene a mente, que sabemos que está mal. Nuestro carácter, nuestro corazón, el pecado, las intenciones de nuestros corazones, la mentira, Señor, el adulterio, Señor, y todas estas cosas. Ayúdanos, bendito Padre Celestial. Qué tan fácil, Señor, a veces el mundo nos enseña que es la vida. Señor, hemos hecho una decisión con la ayuda del Espíritu Santo de servirte a ti, llevar la cruz, Señor, y ayúdanos a recolectar el día que lo hicimos, el gozo que sentimos, la paz que sentimos, la devoción que tuvimos al principio, las promesas que hicimos, Señor, al inicio cuando regresamos, Señor, a tu presencia, que te íbamos a servir hasta el fin, Señor. Que no importara lo que pasara, Señor, que te íbamos a servir, que te íbamos a dar nuestras vidas, que te íbamos a servir hasta el fin. Sentíamos el gozo y la gratitud cuando renovaste nuestros corazones, porque sabemos bien que tú lo hiciste. Señor, Padre, perdónanos por todas las promesas que hicimos, Señor, y que no hemos cumplido. Te prometimos dar, te prometimos testificar, te prometimos predicar, te prometimos cantarte. Y no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos, nos arrepentimos, Padre, y te pedimos que nos ayudes a regresar para atrás y está en tu gracia. Ayúdanos a regresar para atrás a eso, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, porque vemos nosotros, Señor, en tu palabra lo que somos y lo que tú eres, Señor. Ayúdanos a no ser como Pedro, Señor, que hace promesas y no las cumple. Ayúdanos a no ser como Caifás, solamente un religioso. Ayúdanos y líbranos de ser un Judas que vayamos a traicionar después, Señor, en el futuro. Ayúdanos, Padre. Estamos aquí delante de tu presencia y, Señor, yo siendo el primer pecador aquí, Señor, el más grande pecador, como lo dijo Pablo, ayúdame, Señor, porque yo no merezco lo que yo tengo aquí, pero ha sido por tu misericordia y tu gracia. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén.